Con mucha frecuencia, quienes estamos en este mundo de lo holístico, hemos realizado una cantidad de cursos, de talleres, formaciones, hemos leído muchísimo, creemos que estamos realmente en el camino de la espiritualidad y que estamos más evolucionados que muchos. Es un error a veces creer que somos mejores que los demás, pero el tema es, ¿somos nosotros realmente más espirituales que aquellas personas que no saben absolutamente nada de esto? Hoy hablaremos de ello. Y como siempre, estas historias parten de algún hecho, de algún suceso que me tambaleó y me hizo reflexionar acerca de muchas situaciones. Hace días hubo una avería aquí en casa, aquí se le llama plomería, creo que en España le llaman fontanería, en los distintos países, porque hablamos castellano, hablamos español, pero en cada país se le llaman a las cosas de diferentes formas. Y me refiero a una tubería en el lavamanos que tenía problemas y me estaba ocasionando ya inconvenientes con la habitación que queda al lado, que justamente es la habitación donde hago terapias, que ya había algo allí que estaba bastante feo. Entonces, bueno, tocó que llamar a un señor que me recomendaron que era muy bueno, excelente, me lo recomendaron. Bueno, el señor vino. El señor me llamó la atención desde el primer instante en que lo vi, porque lo vi un señor muy tranquilo, muy sereno, un señor así como contento y feliz. Y aquello pues me llamó mucho la atención. Él llegó y bueno, todas las personas que habían visto la avería me decían que había que romper del lado del área donde está mi salita de terapia, que había que romper ahí, que había que hacer un tremendo hueco y buscar el problema, en fin, una situación bastante complicada y bastante difícil y que le tenía como cierto temor. Este señor llegó, estuvo viendo con toda su calma y me dijo, ¿me permite ver la parte de allá? Porque tal vez lo puedo hacer del otro lado. Y le dije, señor, creo que es mejor hacerlo de este, porque del otro lado está la losa del baño y al romperla, pues eso implica tener que cambiar todo eso y es muy costoso. Él me dijo, tranquila, no se preocupe, déjeme ver. Él llegó, miró del otro lado y me dijo, sí, puedo solucionarlo de aquí, no le voy a romper nada de la pared. Es para mí más difícil el trabajo, me dijo él, pero para usted va a ser mucho mejor porque no le voy a hacer desastres acá. Bueno, aquel señor con toda su paciencia, con todo aquello, fue trabajando y bueno, claro, el huequito donde estaba lo del tubo, que estaba mal colocado, eso fue todo el problema y eso fue desde el comienzo de la construcción de la casa. El señor solucionó y finalmente, como no había en aquel momento una tapita como para que poder tapar aquella situación, me pidió si tenía alguna tapa de algún frasco y él solucionó el problema. Cuando estábamos tomando café, ya al final, quise conversar un poco con él y saber qué es lo que le había hecho a él tener ese estilo, esa forma de ser, un señor tan tranquilo, tan sereno, que inspira confianza y es lo que se definiría como inteligencia emocional. Entonces el señor me contó su historia de vida. Resulta que su nacimiento fue no deseado. En su infancia él no supo lo que era absolutamente nada de cariño, nada de afecto, el rechazo incluso antes de nacer, porque bueno, su mamá se la dieron teniendo 15 años, se la dieron a un señor porque bueno, su abuelo, el abuelo de este señor, era un señor que le gustaba mucho el juego y un día que ya no tenía que apostar, apostó a la hija y la perdió. Entonces la niña con 15 años se la entregaron a un señor que para el momento tenía cerca de 50, o sea, un señor que era más viejo que su padre. Y bueno, eso fue para ella traumático. Imagínense el trauma para esa persona, que se la dan a alguien por una deuda de juego.
Y bueno, cuando ella descubre el tema del embarazo, fue complicado, un choque para ella, porque resulta que ella se quería fugar, irse de allí, buscar vida por otro lado, y bueno, cuando descubre aquella situación se le complica. Igual se fue, pero fue complicado de ahí en adelante porque bueno, tenía algo a cuestas, y entonces ese niño pues ella decía que él había sido el motivo del fracaso de ella y una cantidad de cosas. Entonces su infancia fue muy dura, fue muy difícil. Llegó un punto que él, soportando tantos malos tratos de la madre, él decide irse a la calle. Fue un niño de la calle, fue delincuente, estuvo en los peores ambientes que se pueden imaginar: consumo de drogas, delincuencia, robos, etcétera, etcétera. En uno de esos robos en los que él estaba participando junto a sus amigos ya adolescentes, un día fueron a casa de un señor que resultó ser un psicólogo. Él se meten a robar y tenían la información que la casa estaba sola, pero resulta que cuando no estaba sola, el señor salió, pero tuvo que regresar de nuevo a la casa por algo. Y bueno, cuando ellos entran, se consiguen con él, salen huyendo, los demás primero, él quedó de último, y este señor le dijo a él: chico, ¿por qué tú en esta vida andas de ladrón y andas de delincuente? ¿Por qué no te haces una persona honesta? Si quieres te puedo ayudar con terapias para que tú salgas de esta vida. Por supuesto, él salió corriendo, ¿no? Pero a los días él regresó, porque a pesar de que estaba en aquel ambiente, él dice que todos los días era el miedo, la angustia, y claro, robaban para mantenerse, y por supuesto el vicio, pero que él quería salir de allí, pero que no encontraba la forma, que habían entes gubernamentales, pero que eran cuestiones como muy temporales. Y bueno, él decide ir donde este señor. Imagínense lo duro que tuvo que haber sido. Mira, yo era el ladrón del otro día, tú me dijiste. Bueno, lo cierto es que este señor psicólogo empezó a hacerle terapias a él, y bueno, y regresiones, una serie de cosas. Todo aquel rencor, ese odio, ese resentimiento, él le ayudó a sacarlo. Él no tenía ningún tipo de formación ni de estudio, o sea, escasamente sabe leer y escribir. Y cuando este señor le dijo que ¿por qué no te ganas la vida de una manera honesta haciendo algo que te guste, algo que tú sepas hacer bien? Y a él le gustaba estas cosas, hacer arreglos, hacer reparaciones, y lo que tiene que ver con tuberías, con cosas de agua, era algo que le gustaba mucho. Y bueno, fue a hacer cursos y aprendió, y bueno, su vida dio un vuelco total de 180 grados. Y lo que le enseñó aquel psicólogo, que él había tenido una vida muy difícil, una vida muy dura, y que él en adelante, él tenía que ser como el guía de todas aquellas personas que tenían problemas en la vida, y él tenía que ser la prueba, la muestra que sí se puede salir del mundo bajo, sí se es posible hacerlo, pero hay que saber hacia dónde se quiere ir y qué es lo que se quiere lograr. Entonces él comenta que a raíz de que, bueno, él comenzó, al principio le fue muy difícil porque muy mal aspecto, el léxico a las personas le daba como cierto temor, pero poco a poco él se fue ganando la confianza, porque las personas decían, o sea, a quienes él lograba hacerles una reparación, decía: él es muy honesto, él es cierto, él fue delincuente, pero se dejó de eso. Y eso le hizo ganarse el cariño, ganarse el afecto. Él dice que él no siente ningún temor a decirle a las personas realmente cuál fue su historia, quién él era, pero este cambio que él logró dar, y precisamente que quien le tendió la mano fue esta persona a quien él iba a robar junto con sus amigos. De hecho, también sus amigos fueron rescatados. A lo que voy con esto, que cuando yo estoy conversando con este señor, y este señor ha tenido una vida sumamente dura, sumamente difícil, imagínense, rechazado
desde el propio vientre de la madre. La madre termina yéndose con él, pero él es una carga. Imagínense todos los días un niño escuchando: eres una carga, eres un tropiezo, eres un estorbo, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. O sea, y con esto no quiero decir que debamos a los delincuentes solaparlos o comprenderles sus situaciones, pero sí, muchas de estas personas que se están dedicando a la mala vida tuvieron una infancia, una vida desde sus orígenes realmente muy dura y muy dolorosa. Conversando con él, y él hablábamos de las terapias y todo aquello, porque claro, él me hablaba del psicólogo a quien él ve como un padre, y él no sabe nada de Reiki, no sabe absolutamente nada de péndulo, no sabe absolutamente nada de ninguna terapia holística, él no sabe de nada de eso, pero él dice, y fue una frase que a mí me impactó muchísimo: esta vida, para aprender a hacer el bien, no hace falta hacer cursos, no hace falta leer, no hace falta absolutamente nada de lo externo. Para ser buenos y para tener la posibilidad de cambiar a otras personas, simplemente hay que dejar que lo bueno de nosotros salga, nunca taparlo. Y los demás no van a cambiar por lo que nosotros decimos, los demás van a cambiar por las acciones. Y él comenta que muchos de los delincuentes, de aquellos niños de la calle con los que él estaba, muchos siguieron siendo delincuentes y no le hacían caso. Muchos murieron en la policía, otros están presos, pero algunos tomaron el camino de hacer el cambio. Eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque ¿cuántas veces nos encontramos con un terapeuta o personas que han hecho cursos y se expresan con aquel orgullo, con aquello: tengo maestría en tal cosa, tengo maestría en aquello, tengo muchísima preparación, he leído cantidades de libros? Sin embargo, lo que sale de su boca se siente vacío, se siente lleno de ego. ¿Cuántas de estas personas que estamos en este mundo holístico nos creemos superiores a los demás y vemos a todos por el hombro, creyendo que porque estamos en este ambiente estamos más arriba? Y me pregunto, ¿cuántas personas en mi vida yo he ayudado? ¿Cuántas personas he rescatado de una vida miserable? Quizá ninguna. Entonces yo reflexioné ese día, después que este señor se fue, ese café que fue como de 15 minutos y a mí me parecieron 30 segundos, porque quería estar con ese señor mucho más tiempo para que me compartiera más cosas de su vida. Y cuántas veces creo que soy superior a los demás y resulta que no. Ese día me pregunté cuán espiritual soy. O sea, si yo tengo un balance del bien que yo he hecho, yo creo que es muy poco. Personas a quienes yo he ayudado a cambiar, a modificar su vida, creo que muy poco. Entonces, ¿soy realmente espiritual? Y hoy quiero dejarles esa reflexión. Ser espiritual no es tener una cantidad de formaciones y un montón de certificados, el curso, el taller. Parecemos carros viejos de taller en taller. Ser espiritual es ser buena persona y tener un balance de personas a quienes hemos inspirado a cambiar, a mejorar su vida, no con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Ser espiritual no es hablar. Ser espiritual es demostrar con mis actos, con mis expresiones, con mi forma de ser, con mi estilo de vida, que sí, estoy con el bien y la luz habita en mí. Recuerden que la luz no está afuera, la luz está dentro
de mí, está dentro de ti. Y esa es la luz que tenemos que dejar que salga. La reflexión de hoy es esa. ¿Somos realmente espirituales o somos carros viejos que vamos de taller en taller creyendo que de esa forma somos mejores? Se les quiere. Nos vemos pronto.